hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en este día suyo, en el que recordamos para iniciar este tiempo de culto las palabras del salmista cuando dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres al Señor. Tenemos que servirle con alegría, venir a su presencia con regocijo. Fijaros que no solamente es cantar, servir, venir, no es solo el imperativo de una acción, sino es también la actitud. Tenemos que cantar alegres, tenemos que servir con alegría, tenemos que venir a Él con regocijo. Eso sin duda es posible cuando sabemos a quién le ofrecemos nuestros cánticos, a quién es al que servimos, a quién es al que venimos a traer adoración, que es nuestro Dios. Que seguro que si tuviéramos que compartir nosotros vivencias de la semana, seguro que podríamos decir: el Señor ha sido bueno con nosotros. En medio de un tiempo que es muy raro, este del coronavirus, en medio de todas las circunstancias de trabajo complicado, de salud, en fin, la situación que todos conocemos, sabemos que el Señor es fiel, que Él está con nosotros. Por eso hacemos nuestra la invitación del salmista y con alegría y con gozo vamos a dar nuestra adoración a nuestro Dios. Así que expresemos, a pesar de las mascarillas, cantemos, que se oiga y se transpire nuestro gozo, nuestra alegría en nuestra adoración al Señor. Que Él nos bendiga en esta tarde y que Él nos dé un tiempo de gozo, que nos haga salir de la casa del Señor aún más alegres, aún más gozosos de haber podido reunirnos y darle el culto a nuestro Dios. Vamos ahora a orarle, vamos a poner este tiempo de culto en sus manos. Bendito Señor Dios, te alabamos y te bendecimos porque no podemos, Señor, dejar de pensar en lo bueno que tú eres con nosotros, en cómo tú nos estás acompañando en este tiempo de manera muy singular y muy especial, en estos días, Señor, en los que seguimos escuchando del virus, de cómo se va propagando, de cómo los casos van aumentando, los rumores, Señor, de si confinarán o no confinarán. En fin, Señor, vivimos un tiempo extraño, sin duda, un tiempo con su peligro y con sus preocupaciones, que además de afectarnos a la salud, Señor, nos afecta a la economía, afecta a la vida de nuestra sociedad. Señor, no son días fáciles los que nos tocan vivir, pero estos son nuestros días. Y no los podemos rehuir, y no los podemos, no está tan fácilmente a nuestra mano cambiarlos. Por eso nosotros seguimos constantemente viniendo a ti, porque tú eres el Dios de nuestras vidas, porque tú eres el Señor de los tiempos, y en ti confiamos, Señor, cada circunstancia, cada instante de nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, y no queremos buscar nada fuera de ti. Por eso, Señor, imploramos de manera especial en esta tarde que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, se note, Señor, y que con poder obre en nuestras vidas. Señor, que tú avives el fuego de tu presencia en nosotros, que tú pongas entusiasmo, Señor, ilusión. Señor, somos tu pueblo, somos hijos e hijas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que podamos, Señor, disfrutar ese privilegio, que podamos disfrutar ese gozo en nuestras vidas y que seamos capaces, Señor, de transferir esa realidad en la vida cotidiana, en los pequeños o grandes incidentes. Que tú seas, Señor, quien está siempre presente en nosotros. Señor, intercedemos por nuestros hermanos y hermanas que viven circunstancias diversas, los que están enfermos, Señor, reunidos con grupos de riesgo, pues que tú les cuides, Señor, que tu mano de salud esté con ellos. Los que están sin trabajo, Señor, que tú se lo puedas proveer, Padre Santo, aunque estamos agradecidos porque tú sigues siendo también provisión para ellos. Señor, los estudiantes que han empezado las clases, Padre, y hay tantas incertidumbres, que si de contagios, que si de presencia o no presencia, ayúdales a que sea un buen año académico para ellos, Señor, y que sigan formándose. En definitiva, Padre Santo, ponemos nuestras circunstancias en tus manos, porque tú eres nuestro Dios y confiamos en ti.
Esta tarde, Señor, estamos aquí, parte de tu pueblo, para rendirte culto, porque tú lo mereces. Y nosotros queremos hacerlo, Señor, como el salmista nos ha invitado, con alegría, con gozo, porque miramos más allá de las circunstancias y te miramos a ti. Y mirarte a ti, Padre Santo, trae gozo y trae vida a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, aquí estamos. Recibe esta adoración que viene de tus hijas, de tus hijos, que te adoran, que te aman y que confían sus vidas en ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria sea a ti en todo. Y oramos esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, para siempre. Amén. ¿Podéis? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, del 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. Quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, por el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28, dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
La luna. ¿A quién no le gusta la luna? Esas noches hermosas en las que una luna llena parece iluminarlo todo. Crea un ambiente, podríamos decir, casi mágico en todos aquellos que la observan. La luna tiene ese atractivo especial, esa belleza, y seguro que a todos de una forma u otra nos gusta contemplar la luna. La luna ha sido elemento evidentemente, dado su carácter romántico, de muchas poesías, de muchas canciones, y también las referencias a la luna se han quedado en nuestro acervo cotidiano. Yo no sé cuántos conocéis esa frase de "este está en la luna de Valencia". Bueno, pues para los que no conocen esa expresión, aquí tenemos las puertas de la muralla de entrada a la ciudad de Valencia, la muralla antigua, y la luna detrás. Y es que había una costumbre antigua en la ciudad de Valencia, y es que tenía la muralla 12 puertas. Y a las 10 de la noche, tiempos atrás, se cerraban todas las puertas de la muralla para ofrecer seguridad a los que estaban dentro. ¿Qué pasaba? Que si uno llegaba después de esa hora, ya no podía entrar en la ciudad. Tenías que pasar la noche al raso. Y entonces pasabas la noche, de ahí viene la frase, a la luna de Valencia. Así que ese es el origen de la frase, ¿verdad? La luna ha servido para muchas expresiones. Después también está la expresión luna de miel. Esa sí la conocemos más, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben el origen de la frase? ¿Por qué se habla de luna de miel? Aquí a los novios les voy a preguntar el examen. Luna de miel. Bueno, también es una tradición antigua de pueblos del norte europeo que solían celebrarse las bodas durante una luna llena. En una fecha de luna llena se establecía la celebración de la boda y la pareja bebía un licor de miel o hidromiel durante la boda. Se supone que ese brebaje hecho con miel se consideraba que aumentaba la fertilidad y se bebía esa bebida desde el comienzo de la boda hasta la siguiente luna llena. Y entonces, por eso es luna de miel, ¿verdad? Por esa bebida de miel que supuestamente aumentaba la fertilidad. En fin, seguro que podríamos mirar otras frases, ¿verdad?, donde la luna pues forma parte de la vida, de los dichos coloquiales, de las tradiciones poéticas, de las canciones y demás. Y la luna nos va a servir de ilustración para el pasaje que hemos leído acerca de Juan el Bautista. Este texto que encontramos en el Evangelio de Juan es una de las variantes que tenemos en las Escrituras acerca del ministerio de Juan el Bautista. Creo que esto no nos sorprende, ¿verdad? Todos somos conscientes de que el Evangelio de Juan es distinto a Mateo, Marcos y Lucas, los que conocemos como sinópticos, ¿verdad?, con la misma óptica, con la misma visión. Estos tres primeros pues coinciden más. Juan, sin embargo, tiene un estilo diferente. Y todos seguro que si os preguntara de memoria, a ver, Juan 1:1, seguro que todos lo recordaríamos, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Es un versículo que evidentemente no tiene que ver pues con lo que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Que si la genealogía, ya preparándonos quizás en Mateo y Lucas para hablarnos del nacimiento de Jesús o de las profecías acerca de su venida, el Evangelio de Juan, de una manera muy directa, de una manera muy teológica, hace una afirmación clara. Es decir, nadie que leyera el Evangelio de Juan se podía equivocar, porque Juan le estaba diciendo, Jesús es ¿quién? Sin miedo. Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. El verbo, el Hijo, es Dios. Y lo dice
de una manera clara, directa. Quizás en los otros evangelios, que también se afirma la divinidad de Jesús, se hace a través de los relatos, de las enseñanzas. Pero aquí no, aquí la afirmación es clara. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo, el Hijo, Jesús, es Dios. Creo que no podemos decir que Juan dejaba el tema a equívocos. Lo hace con esa afirmación. Sigue diciendo que el verbo estaba en el principio con Dios, creando. Es decir, Jesús es Dios. Esa es la afirmación de Juan. Y después de presentar a Jesús de esta forma tan clara, de afirmar de esta manera tan rotunda su divinidad, en el versículo 19 que acabamos de leer, se nos dice: este es el testimonio de Juan. Juan va a dar testimonio de algo. Recordad que dar testimonio es dar fe de un hecho, es confirmar la veracidad de algo. Y Juan va a dar testimonio a través de su ministerio sobre lo que se nos acaba de presentar, de que Jesús es Dios. Juan va a ser testigo, va a ser quien confirme a los que le escuchan en su predicación, en sus enseñanzas, que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero resultará interesante ver cómo Juan da testimonio de esta realidad, porque la ocasión es una ocasión muy importante para él, para hablar de sí mismo. Si recordamos la pregunta que le hacen los líderes judíos que han venido a saber, le preguntan: ¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el profeta? Es decir, las preguntas van dirigidas hacia Juan el Bautista acerca de sí mismo. Y él podía haber respondido, pues, oye, sí, soy Juan y este es mi ministerio, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Y hubiera sido una respuesta legítima, porque en definitiva le están preguntando acerca de quién es él. Y sobre todo, la pregunta que tienen en mente estos líderes religiosos acerca de Juan es: ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Esa es la pregunta a la que quieren llegar, porque resulta que Juan se parece mucho a lo que ellos habían escuchado de los profetas de antiguo. Juan se parece mucho acerca de lo que el Mesías tanto tiempo esperado iba a hacer. Juan actúa con una autoridad de Dios, con un poder de Dios que se parecería mucho a ese Mesías que el pueblo esperaba. Y claro, en fin, nosotros tenemos ese dicho, ¿verdad? Blanco y en botella, ¿qué decimos? Leche. Pues aquí dirían lo mismo. Actúa como el Mesías de Dios, habla como el Mesías de Dios, por tanto este Juan es ¿quién? El Mesías de Dios. Eso era lo que estaba en el ambiente en este relato. Esa era la intriga que había acerca de Juan. Y si lo miramos desde una perspectiva muy humana, Juan podía haber caído en la tentación de decir: sí, sí, soy yo. Vamos a ver, si la gente está diciendo actúo como el Mesías, hablo como el Mesías, y la gente piensa de mí que soy el Mesías, pues ¿qué voy a hacer? Pues sí, voy a decir que soy el Mesías. No me digáis que esa tentación no se nos hubiera pasado a alguno por la cabeza, ¿verdad? Me están preguntando de quién soy, están viendo en mí unas cualidades, pues posiblemente lo que haga sea confirmarlo. Es una actitud muy humana, ¿verdad? Es lo que algunos dirían: no voy a dejar pasar la oportunidad, no voy a dejar pasar el momento. Esta es mi ocasión, estos son mis 15 minutos de gloria. La gente piensa que soy el Mesías. Sin embargo, vemos con claridad aquí en el pasaje de las Escrituras, en el versículo 20, dice que Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Fijaros, en cualquier escuela de dicción, en cualquier escuela de diálogo, nos dirían que si te hacen una pregunta directa, no respondas con una negativa.
Esa no es una forma bonita, elegante de responder. Si te han preguntado, Juan, ¿quién eres?, no respondas quién no eres. Te han dicho, ¿tú quién eres? Pues contesta de manera afirmativa, positiva, quién eres. Sin embargo, Juan responde en negativa, porque él es consciente del rumor que se está creando. Él es consciente de la idea que está en la cabeza de algunos de que él es el Mesías. Y él no está dispuesto a asumir nada que no sea suyo. Y entonces, cuando la pregunta es, ¿quién eres?, él responde, ¿quién no es? Yo no soy el Mesías. Vemos cómo Juan actúa con honestidad. Vemos cómo Juan actúa con integridad. Vemos que, en definitiva, Juan muestra el carácter de alguien que es cercano a Dios, de alguien que es cercano a su Señor. Recordáis que hemos hablado hace un momento acerca de la luna, ¿verdad? La luna de miel, pero miremos otra vez la luna. Porque lo que Juan responde se parece mucho a esto. ¿Tiene la luna luz? No, muy bien, Sara, tú sí que sabes. Muy bien, Sarita. La luna no tiene luz, ¿verdad, Sarita? ¿De dónde proviene la luz de la luna? Del sol. Es el reflejo del sol que rebota en la luna, la hace brillar y desde la tierra podemos disfrutarla, podemos verla con toda esa hermosura, la podemos ver con ese atractivo, con esa magia, con ese encanto que tanto nos seduce. Y esto creo que es una buena ilustración de lo que Juan está haciendo en este encuentro con los líderes religiosos. Él está diciendo, yo no soy el sol, yo soy la luna. Mi luz no es luz propia, sino que es el reflejo de la luz de Dios brillando en mi vida. Qué lección tan hermosa la de Juan. El saber reconocer que la hermosura de su vida, porque Juan no dice mi vida es fea, Juan no dice mi vida no vale, sino que si algo bueno tiene mi vida es que refleja la realidad de Dios para que otros la puedan ver. Y eso creo que es una de las lecciones hermosas de este pasaje. Juan da testimonio de que Cristo es real y que pueden verlo en su vida. Y esa es una primera lección de este texto para cada uno de nosotros. Nosotros también debemos ser como la luna, en la que el sol de Cristo impacte en nosotros y su reflejo se haga visible a los demás. Ese es el llamamiento al cual Dios nos convoca a cada uno de nosotros. No a hablar de quiénes somos, no a presumir de lo que somos o hacemos, sino a que Cristo se vea a través de nuestras vidas. Hermanos, ese es el llamamiento más importante de la Iglesia del Señor. Que se vea a Cristo en nosotros. Que cuando nos miren, que cuando vean cómo hablamos, que cuando vean cómo actuamos, que cuando vean cómo nos relacionamos, puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Porque tristemente hay muchas personas que viven solamente pensando en sí mismas, pensando quizás en su propia vanidad y en hacerse ellos brillar, hacerse lucir. Pero las vidas solo brillan, las vidas solo son hermosas cuando Cristo se refleja en nosotros. Porque nos dice el libro de Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Es decir, eso es lo que hace nuestra vida completa. Cuando las características, cuando los valores del reino de Dios están en nosotros. ¿Cuál es el reflejo de Cristo en nosotros? Podríamos poner muchas situaciones, pero en primer lugar reconocemos que Jesús vivía en dependencia del Padre. Y eso se tiene que reflejar en nuestras vidas.
Tenemos, al igual que Cristo, vivir en cercanía, en comunión con el Señor. Debemos buscarle de manera constante, en oración, en conocimiento y en lectura de su palabra, en servicio. Ese encuentro con Dios se tiene que reflejar en nuestras vidas. De la misma manera que Cristo vivía no solamente para sí, sino que vivía para ayudar a los demás. Eso también se tiene que reflejar en nuestras vidas. No podemos dejar de darnos cuenta de que vivimos en un mundo donde hay mucho egoísmo. Pero reflejar a Cristo apaga nuestro egoísmo y hace que vivamos pensando también en nuestro prójimo, pensando en el necesitado, pensando en el que necesita una palabra de consuelo, en el que necesita una mano amiga, en el que necesita quizás alimentos, ayuda de cualquier tipo. Ese es el reflejo que Cristo proyecta sobre nuestras vidas y que nosotros tenemos que hacer brillar. Hermanos, se tiene que notar que Cristo está en nosotros. De la misma forma que la luna refleja esa hermosa luz que no es suya, que es la del sol, nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas y se tiene que ver a los demás. Porque, ¿sabéis? Es interesante. Cuando la luna no recibe la luz del sol, la luna se parece a esto, al carbón. Dicen que su apariencia, a pesar de ser para nosotros un objeto muy brillante, un objeto que casi nos deslumbra, la realidad es que tiene la misma capacidad de reflexión de luz que tendría el carbón. Es decir, la luna por sí misma sería un objeto oscuro. La luna por sí misma sería un objeto que no llamaría la atención de nada ni de nadie. Y a veces, muchas personas, cuando no conocen a Cristo, tienen esa misma realidad. Sus vidas se oscurecen, sus vidas no evidencian el reflejo de la presencia de Cristo en ellos. Por eso, cuando se habla de la semejanza del pecado, ¿se habla de qué? El pecado es tiniebla, el pecado es oscuridad, el pecado es falta de luz. Cuando la luz de Cristo no brilla sobre nosotros, lo que hay en la vida es oscuridad. Como pasa con la luna, cuando el sol no impacta sobre ella. Hay una acepción más de la palabra luna, que es un cristal, un vidrio, ¿verdad? La luna de los coches, ¿verdad? Los cristales, los parabrisas que tienen los coches. Pasa la luz a través de ellos, pero no reflejan nada, no impactan nada. Hay personas que pueden tener sus vidas que parecen vidas absolutamente transparentes, pero en el sentido más negativo, en el que parece que no hay sustancia, en el que parece que no hay nada importante en ellas, ¿verdad? Cuando vemos un cristal transparente, en fin, yo creo que nadie se emociona cuando ve una ventana. Nadie se emociona ante un vidrio, ¿verdad? Porque no nos dice nada, porque no nos aporta nada. A veces la vida de muchos es como una luna de ese tipo. Un cristal que no muestra nada, que no tiene nada que aportar, porque otra vez más, la luz de Cristo no es la que le da su sentido. Por eso, en esta tarde, mis queridos hermanos y amigos, me gustaría que pensásemos en esta figura de Juan el Bautista. Ese hombre que podía aprovechar el momento para hacer que sobre sí recayeran todos los honores y la grandeza del Mesías. Podía haber aprovechado el momento para exponer su propia valía, dejar que su vanidad lo llenara todo. Sin embargo, él sabía que lo importante en su vida no era presumir de sí mismo, sino que lo valioso en su vida es que Cristo se notara. Y entonces él les estaba diciendo, lo que estáis viendo en mí no es que yo sea el Mesías, no es que yo sea el Cristo, no es que yo sea el enviado de Dios, sino que su vida se refleja en la mía. Y creo que esa es la invitación de la palabra del Señor a todos y cada uno de nosotros.
que la vida de Cristo se refleje en nosotros. Ese es el gran reto. Ese es el ansia que nosotros deberíamos tener día a día. Que Cristo se vaya, como dice el apóstol Pablo, formando, forjando en nosotros y se haga visible a aquellos que están a nuestro alrededor. El mundo en el que vivimos necesita a Cristo. Y a Cristo se le ve de muchas formas, sin duda, pero de manera singular. A Cristo se le ve por medio de su iglesia. Por el reflejo que nosotros demos de Él, mucha gente se podrá sentir atraída por Cristo. Nuestras vidas tienen que expresar los valores del reino de Dios. El llamamiento es a que seamos personas íntegras delante de Dios, personas veraces, personas, y podríamos citar muchas de las referencias bíblicas, ¿verdad? Personas que no mienten, personas que no engañan, personas que no tratan mal a su prójimo, personas que no se aprovechan de la necesidad del débil, personas que son amables, personas que son justas, personas que son íntegras. A eso nos llama el Evangelio. Ese es el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que nuestra sociedad quiere y necesita ver. Hermanos, tenemos que ser esa luna hermosa que el pasaje nos recuerda. Tenemos verdaderamente que dejar que la luz de Cristo brille en nosotros, que irradie su presencia a través de nuestras vidas. Debemos buscarle, debemos tener intimidad con Él y en ese encuentro con Cristo, en esa asunción de los valores de su presencia en nosotros, el mundo podrá verle. Un mundo que lo necesita, un mundo que vive en la oscuridad, como la luna, con esa apariencia de carbón que no da luz ninguna. Cuando Cristo se proyecta en nuestras vidas, su luz se refleja en las vidas de quienes están a nuestro alrededor. Así que, queridos hermanos, y con esto terminamos en esta tarde, quizás podamos pensar que nuestras vidas a veces sean tan insulsas como el carbón, apagadas, que no transmiten nada. A veces nuestras vidas pueden ser tan indolentes como una ventana que no tiene nada en sí mismo. Pero recordemos que el valor de nuestras vidas está en el encuentro con Cristo. Que cuando Él se refleja en nosotros, cuando Él vive en nosotros, cuando Él actúa en nosotros, entonces los demás le pueden ver a Él. Y necesitamos que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros conocidos puedan ver a Cristo, puedan conocerle y que lo hagan a través de nuestras vidas. Juan el Bautista nos ha dejado un ejemplo muy hermoso. ¿Quién eres? Él dice, aunque tenga la apariencia del Mesías, yo no soy el Mesías. El Mesías se refleja en mí. Qué bonito que nosotros también podamos ser confundidos con el Señor. Que la gente pueda ver en nosotros su presencia. Que la gente pueda ver en nosotros sus cualidades. Que la gente pueda ver en nosotros las características de Dios. Y que se sientan atraídas por ellas. Y que nosotros le podamos decir, no soy yo, es Cristo en mí. Pues que esa sea nuestra realidad. Que demos testimonio, que brillemos en este mundo de oscuridad, reflejando la luz de Cristo, porque es la luz que trae vida, es la luz que trae esperanza, es la luz que transforma la realidad y la hace toda nueva. Que Él nos bendiga y reflejemos a Cristo en nosotros. Amén. Juan recordó que él no era la luz, sino que era testimonio, reflejo de la luz. Pero esa luz, una vez que ha impactado en nosotros, brilla y resplandece. Por eso el Señor Jesús le pudo decir a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora viene la encomienda del Señor. Así alumbre vuestra luz delante de todos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que así sea en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por la luz de Cristo, que nos ha quitado la ceguera de nuestras vidas. Esa luz de Cristo que nos ha sacado de la oscuridad y nos lleva a la luz de vida. Señor, esa luz que ahora nos ha impactado y queremos que refleje en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Señor, no queremos escondernos, sino queremos que esa luz llegue hasta lo último de la tierra. Señor, que tú puedas traer iluminación a aquellos que aún no te conocen. Señor, tenemos personas, muchas de ellas que nos son muy queridas, que aún no tienen la luz de Cristo en sus vidas. Sírvete de nosotros, Padre Santo, para llevarles luz. Familiares, amigos, conocidos, personas, Señor, por las que estamos orando, para que tú hagas tu obra perfecta en ellas. Que ellos puedan ver, Señor, nuestro obrar y darte a ti la gloria y la honra. Bendícenos en la semana que comienza, Padre. Líbranos de todo peligro, de todo mal. Bendice de manera especial a Zoila, a José Alberto, a Josué, Señor, a todos los que pudieran estar de alguna forma afectados, Señor, por los que están pasando necesidad. Señor, glorifícate, sé tú sanador, sé tú provisión, como hasta ahora lo has sido, Padre Santo. Y sea a ti la gloria y la honra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga, que os dé una buena semana y no nos olvidemos de reflejar la luz de Cristo. Que Él nos guarde. Amén.